Proverbios 6. Del 16 al 19 nos advierte sobre 7 cosas que Dios no solo rechaza, sino que abomina. No se trata de simples faltas morales ni de errores humanos menores, sino de actitudes y pecados que provocan indignación delante de un Dios que es santo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente que Dios aborrece, abomina y detesta algo? Las 3 palabras del rechazo divino. Aborrecer en el texto original, sane, significa odiar profundamente, rechazar con desagrado y apartarse completamente. En la Biblia, este término se usa para describir el desprecio que Dios tiene por el pecado y la maldad. Dios no puede mirar con indiferencia lo que destruye su creación y pervierte la justicia. Por otra parte, abominar, toeva, es un término aún más fuerte. No solo significa rechazo, sino repulsión absoluta, asco moral y condenación total. Se usa en contextos donde Dios expresa su juicio contra prácticas idólatras, perversión moral e injusticia extrema. Cuando Dios dice que algo es abominación, significa que es algo ofensivo, impuro y completamente incompatible con su santidad. Y detestar es un término que en español refleja el sentimiento de profundo desprecio y repulsión. Mientras que aborrecer implica alejamiento y rechazo, detestar añade un componente de indignación activa. Dios no solo rechaza el pecado, sino que lo desprecia porque corrompe y trae sufrimiento a la humanidad. ¿Por qué es esto tan importante? Dios no es indiferente al pecado. Lo que Él rechaza no puede ser ignorado, minimizado ni justificado. Si Dios lo desprecia, nosotros no podemos tolerarlo en nuestra vida. Si Dios lo abomina, nosotros debemos huir de ello. Si Dios lo detesta, nosotros no podemos coquetear con ello. La diferencia entre una vida bendecida y una vida destruida está en cómo respondemos a lo que Dios ha declarado abominable. En este mensaje, profundizaremos en cada una de estas 7 cosas que Dios aborrece. No solo las analizaremos, sino que confrontaremos nuestra propia vida con ellas. Porque lo que Dios rechaza no puede estar en nosotros, y lo que Él odia no puede habitar en nuestros corazones. Que este mensaje no solo nos informe, sino que nos transforme. Comencemos con los ojos altivos. El orgullo que aleja de Dios. Hay miradas que no solo observan, sino que se elevan con arrogancia, como si desde su altura menospreciaran todo lo que está debajo. Los ojos altivos no son solo una expresión del rostro, sino un reflejo del corazón que se ensoberbece, que se cree superior y digno de honor. Son los ojos de aquel que no necesita aprender, que no se inclina ante nadie y que, en su orgullo, desprecia a los demás. Sin cimientos de verdad ni humildad, son como nubes hinchadas que prometen lluvia pero no dejan caer una sola gota. Se elevan en el cielo con grandeza aparente, pero solo llevan vacío, incapaces de dar vida a la tierra que las espera. El orgullo es la raíz de muchas caídas. Es un veneno silencioso que endurece el corazón y ciega el alma, haciendo que el hombre se exalte a sí mismo en lugar de exaltar a Dios. La altivez no es solo una actitud visible, sino una condición interna que se manifiesta en miradas de desprecio, palabras de arrogancia y una vida que rechaza la dependencia de Dios. Desde el principio, la soberbia fue el pecado que llevó a Lucifer a la rebelión, Isaías 14, del 12 al 15, y el que engañó a Eva en el Edén, haciéndole creer que podía ser como el Creador. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. El versículo 5 de Proverbios 6 declara: Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La altivez es repulsiva ante los ojos del Señor porque refleja un espíritu autosuficiente, que desprecia su autoridad y rechaza su guía. El remedio contra la altivez es la humildad, el reconocer que sin Dios no somos nada y que dependemos completamente de su gracia. Jesús, siendo el Hijo de Dios,
se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Solo aquel que aprende a postrarse ante Dios será verdaderamente exaltado en el tiempo oportuno. Primera de Pedro 5:6. La segunda cosa que Dios aborrece es la lengua mentirosa, un fuego que destruye. La mentira es más que un simple engaño. Es una herramienta del enemigo para distorsionar la verdad y sembrar confusión. Satanás mismo es llamado el padre de mentira. Juan 8:44. Pues fue a través de su astucia que engañó a Eva en el Edén, iniciando la corrupción de la humanidad. Una lengua mentirosa no solo hiere a quien escucha, sino que también pervierte el carácter de quien la usa, convirtiendo la falsedad en su lenguaje natural. Jesucristo, siendo la verdad encarnada, Juan 14:6, nunca hubo lengua mentirosa en su boca, mientras que la mentira es un instrumento del enemigo para engañar y destruir. Jesús nos mostró que solo la verdad libera. Juan 8:32. Cada vez que usamos el engaño, aunque sea en cosas pequeñas, estamos reflejando la naturaleza enemiga en lugar de la de Cristo. Jesús nos llama a hablar con sinceridad, a hacer luz en medio de la oscuridad y a que nuestras palabras siempre sean de verdad. Como seguidores de Cristo, debemos reflejar su carácter, evitando el engaño y hablando con integridad, porque cada palabra que pronunciamos tiene el poder de edificar o destruir. Cuando dejamos que Cristo reine en nuestro corazón, su verdad reemplaza cualquier sombra de falsedad en nosotros. Él nos purifica, nos transforma y nos enseña a hablar con gracia y sinceridad. Como está escrito en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Cristo, nuestras palabras reflejan su luz, y nuestro testimonio se convierte en un canal de bendición para quienes nos rodean. Una palabra falsa puede dañar la reputación de alguien, causar injusticia y apartar a las personas de la verdad de Dios. Pero el Señor nos llama a la integridad, a ser hombres y mujeres cuya palabra sea confiable. Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y quienes le siguen deben reflejar esa verdad en todo momento. Solo aquel que vive en la verdad de Cristo puede ser libre del engaño. La tercera cosa aborrecida por Dios es las manos que derraman sangre inocente, la violencia que clama justicia. La sangre inocente derramada no queda olvidada ante los ojos de Dios. Hay manos que construyen, que acarician, que levantan al caído. Pero también hay manos que destruyen, que se tiñen con la sangre de aquellos que no han hecho mal. Las manos derramadoras de sangre inocente son más que instrumentos de violencia. Son testigos de un corazón corrompido por la crueldad, de un alma que ha perdido el respeto por la vida que Dios ha dado. No es solo el acto de matar, sino la frialdad con la que se apaga la luz de alguien que no tenía culpa. Es la injusticia más despiadada, la traición más vil, el eco del primer crimen en la historia, cuando Caín alzó su mano contra su hermano, y la tierra bebió la sangre del justo. Estas manos no solo dañan cuerpos, sino que quiebran el orden divino, esparcen dolor y siembran muerte donde debía haber paz. Son como raíces venenosas que se hunden en la tierra, absorbiendo vida solo para devolver veneno. Lo que tocan no florece, lo que alcanza su sombra se marchita. Y aunque por un tiempo parezcan fuertes, llegará el día en que sean arrancadas de raíz y su maldad jamás vuelva a brotar. El pecado de la violencia corrompe a las naciones y trae el juicio de Dios. Así ocurrió en los días de Noé, cuando la tierra estaba llena de maldad, y Dios envió el diluvio. Pero el Señor nos llama a vivir en paz y a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Cristo mismo, en su inocencia, sufrió el mayor derramamiento de sangre injusto, pero su sacrificio trajo redención. Solo en Él podemos encontrar restauración y la justicia perfecta de Dios.
La cuarta cosa que aborrece Dios es el corazón que maquina pensamientos inicuos, la fábrica del mal. Hay corazones que laten con pureza, que albergan compasión y verdad. Pero hay otros que se han convertido en forjas de maldad, donde cada pensamiento es un hierro candente, moldeado para el engaño y la injusticia. El corazón que maquina pensamientos inicuos no es aquel que tropieza en el error ocasional, sino el que, en la oscuridad de su interior, diseña con premeditación el daño ajeno. Es un taller de perversidad, donde se tejen planes torcidos, donde el mal no es un accidente, sino un propósito. No necesita la oportunidad para actuar, él mismo la crea. Su ingenio no se inclina hacia lo bueno, sino que constantemente elabora caminos de corrupción, estrategias de engaño y sendas de destrucción. Es como un alfarero que, en lugar de dar forma a vasijas que sacien la sed, moldea recipientes envenenados que llevan a la ruina a quienes los usan. Lo que produce no da vida ni paz, sino un peligro oculto, disfrazado de astucia pero cargado de muerte. El corazón es el centro de nuestras decisiones, pensamientos y deseos. No es solo un órgano físico, sino el asiento de la voluntad y la moral del hombre. Sin la transformación de Dios, el corazón humano es una fábrica de maldad, constantemente generando pensamientos perversos y planes inicuos. La Biblia declara en Jeremías 17:9, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Esta verdad expone la realidad de la naturaleza caída del hombre, cuya inclinación al pecado es profunda y destructiva. Solo Dios puede transformar un corazón. En Cristo, el corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Es necesario permitir que su palabra lo renueve y lo alinee con su voluntad, porque un corazón limpio no solo piensa lo recto, sino que actúa en justicia y verdad. La quinta cosa que Dios aborrece es los pies presurosos para correr al mal, la urgencia de hacer lo incorrecto. Los pies que corren hacia el mal revelan un corazón inclinado hacia la perversidad. No se trata solo de cometer pecado, sino de buscarlo con prisa, sin vacilación, como quien se lanza al abismo sin considerar las consecuencias. La Escritura describe esta actitud en Isaías 59:7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Este tipo de persona no solo cae en la tentación, sino que la persigue, se deleita en la maldad y actúa impulsado por sus deseos corruptos, sin temor de Dios. Hay quienes tropiezan con el pecado y, al darse cuenta, retroceden con temor. Pero hay otros cuyos pies no solo caminan hacia el mal, sino que corren con ansias, como si el pecado fuera un destino anhelado en lugar de un abismo que destruye. No dudan, no reflexionan, no sienten vergüenza. Su impulso los arrastra con prisa, como si cada paso fuera una celebración de su propia corrupción. No se detienen a considerar el daño que causan ni las consecuencias que recaerán sobre ellos mismos. Su deleite no está en la justicia, sino en la transgresión. No encuentran placer en el bien, sino en la perversidad. Allí donde hay maldad, allí van. Donde hay caos, se apresuran a participar. No necesitan ser arrastrados porque su corazón ya ha decidido. Son como llamas que, en vez de esperar a que el viento las avive, se lanzan con furia sobre todo lo que pueden consumir. No esperan, no titubean, solo avanzan devorando a su paso, sin darse cuenta de que, al final, serán ellas mismas las que se extinguirán en su propio fuego. Salmos 1:1-2 nos enseña que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo
tienen el discernimiento para huir del pecado en lugar de correr hacia él. Cristo nos mostró el camino opuesto. En vez de apresurarse al pecado, se apresuró a hacer la voluntad del Padre, incluso cuando ello significaba sufrimiento. Sigamos su ejemplo, apresurándonos no hacia el mal, sino hacia la santidad. La sexta cosa que es aborrecida por Dios es el testigo falso que habla mentiras, la voz que pervierte la justicia. La verdad es un pilar que sostiene la justicia, pero hay quienes, con plena conciencia, deciden derribarlo. El testigo falso no es alguien que se equivoca sin querer, sino aquel que, con premeditación, distorsiona la realidad. Su voz resuena con autoridad engañosa, sembrando duda donde debería haber claridad, torciendo caminos que debían ser rectos. No le basta con callar la verdad. La reemplaza con mentiras que envenenan juicios, destruyen vidas y condenan a inocentes. Su lengua es un arma más afilada que una espada, porque el daño que causa no siempre es inmediato, pero su veneno se esparce, infectando corazones y trastornando el orden divino. No teme a la falsedad, sino que la usa como un medio para obtener lo que quiere, sin importar el precio que otros paguen por su engaño. Es como un arquitecto que, en lugar de construir con cimientos firmes, usa materiales defectuosos, sabiendo que la casa se derrumbará. Pero cuando llegue el día de la tormenta, la estructura que levantó con mentiras caerá sobre él, y no quedará piedra sobre piedra de su engaño. Un testigo falso no solo distorsiona la verdad, sino que también causa sufrimiento, injusticia y destrucción. Sus palabras, motivadas por el engaño y la corrupción, tienen el poder de arruinar vidas y desviar la justicia. Desde tiempos antiguos, Dios advirtió contra esta práctica, porque pervierte el orden moral y atenta contra su carácter justo. Éxodo 23. Uno nos ordena con claridad: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y la séptima cosa que aborrece Dios es el que siembra discordia entre hermanos, la obra destructiva de la división. Sembrar discordia es una de las acciones más dañinas que un ser humano puede cometer. No solo destruye relaciones, sino que debilita comunidades, rompe la unidad y obstaculiza la obra de Dios. La Biblia nos advierte severamente contra esto en Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto muestra cuán grave es el daño que produce un espíritu contencioso dentro del pueblo de Dios. El sembrador de discordia opera en secreto. Sus palabras son suaves, pero cargadas de veneno. Sus acciones parecen inofensivas, pero dejan un rastro de desconfianza y enemistad. Así actuó Absalón cuando conspiró contra su padre David, dividiendo el corazón del pueblo con palabras halagadoras y engañosas. Segundo libro de Samuel 15, del 2 al 6. Así también los fariseos intentaban sembrar discordia entre los seguidores de Jesús, buscando desacreditarlo y dividir a sus discípulos. La paz es un don frágil, un hilo sutil que une corazones y fortalece la hermandad. Pero hay quienes no pueden verla sin desear romperla, quienes encuentran placer no en la armonía, sino en el conflicto. El que siembra discordia entre hermanos no es un simple chismoso, sino un artesano de la división. Con palabras calculadas, con gestos envenenados, con insinuaciones disfrazadas de verdad, siembra semillas de resentimiento en tierras que antes daban frutos de amor. No ataca con la fuerza de una espada, sino con la astucia de una serpiente. No destruye con golpes, sino con susurros que corroen la confianza, que siembran dudas donde antes había confianza. Su deleite no está en la justicia, sino en ver cómo la unión se quiebra, cómo el amor se enfría y cómo los lazos que Dios ha tejido se deshilachan hasta desaparecer. Es como un viento helado que se desliza entre las grietas de una casa cálida, apagando poco a poco el fuego que da calor al hogar. No lo hace con un solo golpe, sino con un aliento constante que, con el tiempo,
Deja solo cenizas donde antes ardía la llama de la unidad. El enemigo se goza en la división, pero Cristo nos ha llamado a ser un solo cuerpo. El que siembra discordia trabaja en contra del reino de Dios, pero aquel que promueve la paz y la unidad refleja el corazón del Padre. Después de escuchar detalladamente estas 7 cosas que Dios aborrece, no podemos quedarnos indiferentes. No son pecados menores ni actitudes que puedan ser ignoradas. Cada una de ellas es como una raíz venenosa que corrompe el corazón, destruye la comunión con Dios y trae consecuencias eternas. No se trata solo de evitar lo que Dios odia, sino de vivir en lo que Él ama. Dios nos ha mostrado con claridad lo que es repulsivo ante sus ojos. Ahora la pregunta es, ¿cómo responderemos? En tiempos de Noé, la maldad de los hombres era tan grande que Dios determinó destruir la tierra con un diluvio. Génesis 6:5. Pero Noé halló gracia ante Dios porque vivió en obediencia y temor. El mundo sigue el mismo patrón de corrupción, pero Dios sigue llamando a los que quieren andar en su luz. Cristo no vino a condenarnos, sino a darnos la oportunidad de redimirnos de aquello que nos separa de Dios. Pero no basta con escuchar este mensaje y reconocer la verdad. Hay que tomar una decisión. ¿Existe en tu vida alguna de estas cosas que Dios aborrece, aunque sea en su forma más sutil? ¿Estás dispuesto a dejar lo que Dios detesta, aunque implique cambiar actitudes, amistades o hábitos? Si Cristo regresara hoy, ¿encontraría en ti un corazón alineado con su voluntad o uno aferrado a lo que Él rechaza? Si Dios aborrece estas cosas, debemos huir de ellas. Pero la realidad es que nadie puede cambiar por su propia fuerza. El pecado no se combate con buenas intenciones, sino con una vida rendida a Cristo. Jesús es el único que puede transformar el corazón humano y erradicar aquello que Dios detesta. Él vino a darnos un nuevo corazón, Ezequiel 36:26, a limpiarnos con su sangre y a capacitarnos para vivir en santidad. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos ayuda a rechazar el pecado y amar la justicia. No es cuestión de voluntad humana, sino de rendición total a su señorío. Si hay orgullo, Él nos enseña humildad. Si hay mentira, Él nos guía a la verdad. Si hay injusticia, Él nos llama a la rectitud. Solo en Él encontramos la fuerza para vivir en aquello que agrada al Padre. Este mensaje no es solo para aprender, sino para transformar vidas. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, no la dejes pasar. Dios quiere cambiarte, quiere llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual. No sigas en lo que Dios aborrece, sino empieza a amar lo que Él ama. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu vida y te ayuden a crecer en la verdad de Dios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y comenta, opina sobre lo que has escuchado, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje. ¿Te gustó este mensaje? Entonces suscríbete